Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Es un gusto saludarles nuevamente, espero que se encuentren muy bien, esperando también que cada uno de ustedes pues esté de lo mejor y ánimos y a seguir adelante. La vida continúa, nosotros seguimos impartiendo las clases, pues ustedes también deben de continuar luchando para poder alcanzar sus sueños, ya que pues esto solo es un mal momento al que estamos pasando. Pero más adelante en el futuro pues vendrán oportunidades, y si ustedes no se preparan ahora, pues el día de mañana no van a poder tomar esas oportunidades que van a salir en el mercado laboral. Entonces ahora vamos a ver lo que son las medidas de posición. Recordemos que anteriormente habíamos visto las medidas de tendencia central, que se ubican más que todo en el centro. Ahora vamos a ver las medidas de posición que se ubican en cualquier posición de un grupo de personas que se analiza. Entonces, las medidas de posición son tres. Están los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles dividen la población en 4 subgrupos. El primer cuartil representa el 25% de la población, el cuartil 2 el 50% de la población, el cuartil 3 el 75% y el cuartil 4 el 100%. Es decir que, por ejemplo, si yo quiero saber en dónde se ubica el 25% de la población, pues yo voy a calcular el cuartil 1. Si yo quiero saber en dónde se ubica el 50% de la población, voy a calcular el cuartil 2. Algo muy importante también, que lo voy a explicar de una vez, es que tanto el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50, estas tres medidas calculan exactamente el 50%, es decir que se sitúa en el 50% de los datos, dejando se ubica en el centro, dejando 50% abajo y 50% arriba. Si se acuerdan, esta definición yo ya se los había dado en la mediana. A lo que voy es que si calculamos la mediana, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 nos va a salir exactamente el mismo dato, porque estos cuartiles, deciles y percentiles son iguales a la mediana, ¿sí? Entonces el cuartil 2 es igual a la mediana, el decil 5 es igual a la mediana y el percentil 50 es igual a la mediana. Entonces esos cálculos nos van a salir iguales. Para poder calcular los cuartiles tenemos las siguientes fórmulas: el límite real inferior más n dividido 4 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia donde está el cuartil. Para calcular el cuartil número 2 vamos a multiplicar 2, siempre el límite real inferior, 2 por n dividido 4 menos la frecuencia acumulada anterior. Básicamente pues lo que vamos a ir cambiando es esta parte de la fórmula donde está n dividido 4, porque cuando es el cuartil 2 le ponemos 2 y lo multiplicamos por la población. Cuando es el cuartil 3 lo multiplicamos por 3 y cuando es el cuartil 4 lo multiplicamos por 4 y siempre va a ir dividido en 4. Veamos entonces el ejemplo. Vamos a calcular el primer cuartil, es decir, el 25%. Entonces acá tenemos una serie de datos agrupados en intervalos. Como ustedes pueden observar, tenemos lo que es el límite inferior y el límite superior. Tenemos la frecuencia y tenemos la frecuencia acumulada. Es decir que si en el ejercicio no viene la frecuencia acumulada, ustedes deben de calcularlo. Ahora vamos con el cuartil 1. Entonces el límite real inferior dividido, copiamos la fórmula que tenemos arriba y vamos a sustituir los datos. Es importante que para poder calcular los cuartiles siempre vamos a buscar la posición, ¿sí? ¿Cómo buscamos la posición? A través de esta fórmula, n dividido 4, o sea 35, que son los datos, dividido 4. Este 4 siempre es constante. Ahora el 35 va a depender de los datos que estemos analizando.
Pueden ser 60, 80, 200, 300, dependiendo de la frecuencia, ¿sí? Entonces 35 dividido 4 acá nos da 8.75. Este dato, este resultado de 8.75 yo lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. Y si nos damos cuenta, el primer intervalo termina en 8. Luego, en el segundo intervalo ya sigue 9, 10, 11, 12, 13, 14 hasta el 15. Entonces, esta posición de 8.75 la encontramos en el segundo intervalo, o sea acá en el 68 y en el 75. Entonces el límite inferior sería, por eso yo le coloqué acá la Q1, que es el cuartil 1. Entonces acá le restamos a 68 0.5, nos quedan 67.5, es lo que tenemos acá. Luego seguimos la fórmula, 35 dividido 4 menos la frecuencia acumulada anterior. Entonces recuerden que dice frecuencia acumulada anterior. Entonces acá tenemos la frecuencia donde está el intervalo, que es 7. La frecuencia acumulada anterior, o sea en la fila de arriba, en la frecuencia acumulada tenemos 8. Entonces colocamos 8. Dividido la frecuencia donde está el cuartil 1. ¿Dónde está el cuartil 1? Acá. ¿Dónde está la frecuencia? La columna de la frecuencia es la F, o sea el 7. Entonces anotamos el 7. Cerramos paréntesis por la amplitud. ¿Cómo hacemos para calcular la amplitud? Sería, contamos del 60 al 67, incluyendo el 60, ¿verdad? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. ¿Cuántos números tenemos? 8 números. Entonces por eso está el 8 acá. Y luego lo demás ya es pura operación, pero lo vamos a hacer así desplegado para que ustedes vean de dónde van saliendo los resultados, ya que si no lo hacemos así, por ejemplo ustedes solo hacen esto y se saltan toda la fórmula y después no saben ni dónde se equivocaron. Entonces por eso lo tenemos que hacer así en orden, y así quiero que lo hagan ustedes para que lo entiendan. 35 dividido 4, 8.75 menos 8 dividido 7 por 8. Luego bajo el 67.5 más 8.75 menos 8, 0.75 dividido 7 por 8. Luego 67.5 lo bajo más 0.75 dividido 7, 0.10 714 por 8. Entonces 0.10 714 por 8, 0.85 714 más 67.5. Entonces el primer cuartil, es decir, el 25%. Si fueran las notas, por ejemplo, el 25% de la población ganó con notas de 68.36, ¿sí? Entonces aquí tenemos el 25%, que es el primer cuartil. Para el segundo cuartil es exactamente lo mismo, solo que acá yo ya lo simplifiqué, ¿verdad? Ya no coloqué toda la operación, sino que ya únicamente pues coloqué los datos. Entonces vamos con el cuartil número 2. Siempre empezamos con buscar la posición, que sería 2n dividido 4, o sea 2 por 35, que son los datos, dividido 4 nos da 17.5. Ahora busco en la frecuencia acumulada. Aquí termina en el 8, en el segundo termina en el 15 y en el tercero termina en el 25. ¿Dónde encontramos el cuartil 2? En este intervalo del 76 al 83. Entonces el límite real inferior de 76 sería 75.5. Entonces 75.5 más, menos la frecuencia acumulada anterior. Acá está en la tercera fila, la frecuencia acumulada anterior sería el 15. Entonces menos 15 dividido la frecuencia donde está el intervalo. En la tercera línea está el cuartil 2. ¿Cuál es la frecuencia? 10. Entonces dividido 10 y lo multiplicamos por la amplitud, que va a ser 8. ¿Sí? Entonces la amplitud igual va a depender de los datos, ¿verdad? Yo tengo que contar del límite inferior hasta el límite superior para saber cuántos números hay en ese rango. Resuelvo, entonces tenemos bajo el 75.5 más toda esta operación me da 2, entonces el cuartil 2 es 77.5. ¿Qué quiere decir? Que el 50%
ganó con un promedio de 77.5. Entonces el 50%. El centro de la población es 77.5. Y para calcular el cuartil 3 es exactamente lo mismo. Multiplicamos 3 por 35 dividido 4 nos da 26.25. Buscamos acá, entonces el cuartil 3 sería en la cuarta línea, ¿sí? Entonces acá sería el límite real inferior, sería 83.5, ¿sí? 83.5. Y luego 3 por 35 dividido 4 menos 25, que es la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia donde está el intervalo, que sería 6, multiplicado por 8, y al final nos sale 85.17. Y si queremos calcular el cuarto cuartil, que sería el 100%, pues prácticamente casi que sería por gusto, porque el total de la población pues ganó con una nota de 99, ¿verdad? Entonces el 100%, digamos, la nota más alta que obtuvo fue 99, ¿verdad? Entonces ahí no habría pierde. Entonces podemos calcular el 25, el 50, el 75. Pero si nos piden calcular el cuartil 4, pues también lo calculamos. Si entendimos, que espero que sea así, los cuartiles, los deciles y los porcentiles es exactamente la misma historia. Lo único es de que tenemos que tomar en cuenta es que en esta parte entonces vamos a dividir la población no en 4, sino que en 10 partes iguales, en los deciles. Y el primero representa el 10%, el segundo el 20%, el tercero el 30%, el 4 el 40%, el 5 el 50%, el 6 60% y así sucesivamente hasta el 100%. Entonces la población se divide en 10 partes iguales, de 10 en 10. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a calcular el decil número 2. Entonces buscamos la posición. 35 dividido 2 por 10 es igual a 7. ¿En dónde está el primer decil? En el primer intervalo, ¿verdad? Entonces sería 59.5 más 35 por 2 dividido 10. Ahora ya no es dividido 4, ahora es dividido 10. Menos la frecuencia acumulada anterior, como no hay nada arriba, entonces colocamos 0 dividido 8, que es la amplitud, y multiplicado por la amplitud, ¿verdad? Que es contamos del 60 al 67 y son 8 números, entonces por 8. El resultado del primero nos da entonces 66.5. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya no hice todo el proceso, yo lo hice así porque yo ya lo entiendo. Ustedes deben de hacer paso por paso. Primero multiplicar el 35 por el 2 y luego en el siguiente paso dividirlo dentro de 10, luego en el siguiente paso restarle la frecuencia acumulada anterior, o sea menos 0, y luego dividirlo dentro de 8, luego multiplicarlo por 8 y de último se suma por 59.5. Aquí calculé el decil 3 y me salió 70.36. Aquí calculé el decil 4, que es 74.36. Aquí calculé el decil 5 y me salió 77.5. Ahora comprobemos si es cierto lo que yo les dije. El decil 5 con el cuartil 2. ¿Cuánto me salió el decil 5? 77.5. ¿Cuánto me salió el cuartil 2? 77.5. Entonces, como pueden observar, entonces me salió exactamente lo mismo y es lo que yo ya les había dicho. Para el cálculo de los porcentiles es lo mismo. Lo único es que los percentiles divide la población en 100 partes iguales, es decir, va de 1 en 1. Si yo quiero saber el 1%, calculo el percentil 1. Si yo quiero saber el 17, calculo el percentil 17. Si quiero saber el 35, calculo el percentil 35. Porque recordemos que solo en los cuartiles tenemos de 25 en 25. En los deciles de 10 en 10. Y si yo quiero saber
de 5 en 5, por ejemplo, el 35. Si yo quiero saber el 65, entonces para ello también tenemos los percentiles. Y entonces lo único que cambia en la fórmula es que se divide dentro de 100. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Por ejemplo, si yo quiero saber el 15%, para buscar la posición, 35 por 15 dividido 100 es igual a 5.25. Sustituyo los datos. El límite real inferior 59.5 por 35 por 15 dividido 100 menos 0 porque no hay frecuencia acumulada anterior, dividido 8 por 8. Entonces el 15% me sale 64.75, el 15%. Si quiero calcular el percentil 35, entonces hago lo mismo, busco la posición, sustituyo los datos y en el percentil 35 me sale 72.36. ¿Sí? Esta es la nota, ¿sí? Esta es la nota. El 35% está en 72.36. Bueno, entonces eso sería todo, jóvenes. Gracias por su atención y que tengan un excelente día.